Bienvenidos todos y feliz de tenerlos en esta reunión del Comité de Finanzas de AmCham hoy 18 de septiembre de 2024. Soy Fernando Aguilar, chair del Comité de Finanzas para el periodo 2024 y 2025 y actualmente director en BDO Panamá. Conmigo se encuentra el Vice Chair Raúl de Gracia, quien es gerente senior de Capital Markets Accounting Advisory de PwC Panamá, y ambos estaremos siendo los moderadores en esta reunión de un tema que seguramente será de interés para todos los que están conectados y presentes en este momento. Antes de iniciar, quiero agradecer a los patrocinadores Platinum Leadership Circle y Gold, los cuales se encuentran en pantalla. Le damos la bienvenida a Piel Castrellón, que nos estará brindando su conocimiento y experiencia sobre cómo las tecnologías emergentes están revolucionando los distintos procesos de prevención y detección en blanqueo de capitales y cómo esta transformación digital va a afectar a las distintas entidades, no solamente del sector financiero, sino de los distintos sectores en general, incluyendo los desafíos regulatorios, blockchain y big data. Antes de iniciar la presentación, Raúl nos estará brindando la hoja de vida del speaker del día de hoy y un breve resumen del tema. Gracias, Fernando. Buenos días, presentes, conectados a la virtual. Pues, nuestro expositor el día de hoy cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero y regulatorio, tanto en Panamá como en América Latina. Es licenciado en Banca y Finanzas, abogado con especialización en Derecho Procesal y cuenta con una certificación profesional antilavado de activos. Actualmente se desempeña como director de riesgos en la firma BDO Advisory en Panamá, donde lidera implementaciones de estrategias de cumplimiento, prevención de blanqueo de capitales. Además, es miembro activo de gremios especializados en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, lo que brinda una perspectiva integral sobre los retos y oportunidades y enfrenta también las instituciones financieras en su entorno actual y de cara a lo digital. Bienvenido, Atiel. Te cedo el espacio para que nos puedas meter tus conocimientos. Gracias, Raúl. Gracias, Fernando. Gracias, Federico, por el espacio y la oportunidad de dirigirme a la audiencia para abrir el espacio y debatir sobre la importancia de implementar herramientas tecnológicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y su impacto en nuestra sociedad. Es necesario arrancar generando un contexto de la definición de blanqueo de capitales. Es una expresión que se refiere a un tipo penal definido en el Código, en el artículo 254, que explica la conducta de introducir dinero, producto o resultado como lucro de actividades ilegales dentro de la economía, dentro del sistema formal, y el mismo acaba teniendo un impacto, ciertas consecuencias que nos impactan, que nos afectan de manera directa o indirecta a todos. El blanqueo de capitales genera daños en la economía que a veces no son perceptibles, toda vez que financia otro tipo de actividades delictivas, como son la trata de personas, inclusive en algunos casos muy graves, el terrorismo. Y nos toca, por cuenta de los acuerdos internacionales que Panamá ha suscrito, implementar medidas para la prevención de este ilícito y los ilícitos asociados, así como tomar las medidas que correspondan para velar por su prevención. Arranco con este cuadro que a veces es un poco abrumador, pero nos permite generar el contexto con relación al tipo penal, porque no podemos perder de vista que lo que buscamos prevenir es un delito. El tipo penal de blanqueo de capitales, en la práctica, es uno de los más complejos que vamos a encontrar en el código. ¿Por qué? Normalmente un delito tiene un verbo rector o dos, una acción puntual a la que se quiera referir,
Pero este tipo penal permite que se consideren distintos tipos de personas que intervienen en la acción penal. Esta persona puede ser indeterminada. Entonces, resulta que tenemos 5 verbos rectores: recibir, depositar, negociar, transferir o convertir. Entonces, se hace muy complejo para el juzgador entrar a entender algunas complejidades propias, por ejemplo, del sector financiero, del sector corporativo, porque no son su especialidad y le toca a la autoridad competente, sobre todo la parte de la acusación pública, le toca al Ministerio Público entrar a acreditar que en efecto se perfeccionó determinada conducta. Luego, ¿qué cosas van a sufrir los efectos de estos verbos rectores? Dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros. Y aquí no podemos detener toda la tarde a debatir qué cosas son dineros, qué cosas son bienes u otros recursos financieros. Tendremos que nutrirnos de la doctrina, tendremos que nutrirnos de la definición que han hecho algunos autores que se han especializado en este tema. Luego se introduce lo que para mí es la parte más compleja del tipo penal: el condicionante que requiere que quien cometa la conducta personalmente o a través de terceros prevea razonablemente que esos dineros provienen de una actividad ilícita que está listada, en el caso nuestro, en el caso del marco legal panameño, es estilo catálogo y te lista 37, 38 tipos penales dentro de este artículo. Entonces le toca al Ministerio Público, cuando recibe la noticia criminis, procurar identificar a quien haya perfeccionado la conducta, directa o indirectamente, qué tipo de conducta, cuál es el verbo rector que aplica, cuál es el activo que ha sido producto, que ha sido transado dentro de la actividad criminal, acreditar que razonablemente la persona que realizó la conducta conoce o entiende que es el lucro, que esos dineros son el lucro de alguna de las actividades delictivas. Luego le toca al Ministerio Público acreditar que la transacción se perfeccionó con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito. Por eso es que cuando vemos en el órgano judicial, tratamos a veces de buscar alguna jurisprudencia, encontramos que existe poca información respecto de casos que hayan llevado. La estadística en materia de condena por el delito de blanqueo de capitales tiende a ser un poco baja si nos comparamos con algunos otros países, y no es tan clara porque al final, dentro de los procesos de recurrir la sentencia, en muchas ocasiones se acreditan o errores procesales o evidencias que no han sido tomadas en cuenta, entonces no necesariamente llegan a condena. Donde es mucho más claro pues la existencia, de entender que existe el blanqueo de capital, o que se ha perfeccionado el blanqueo de capitales, cuando en efecto se logra acreditar que hay narcotráfico, que hubo alguno de estos delitos que están señalados aquí dentro de este catálogo. Entonces, en consecuencia, muy probablemente algunos de los activos que tengan estas personas que cometieron estos ilícitos, muy probablemente son producto del resultado económico de estas actividades delincuenciales. Sin embargo, es necesario resaltar que el tipo penal de blanqueo de capitales en todas sus formas es un delito autónomo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio Público solo necesita acreditar que existe un indicio razonable para iniciar una investigación por el delito de blanqueo de capitales per se. No depende de que haya en efecto una condena por trata de personas o delincuencia organizada para entrar a investigar el blanqueo de capitales.
más que comprendiendo ya el tipo penal de blanqueo de capitales que está en el 254, no es menos importante prestarle algo de atención a los delitos que desarrollan el concepto. A partir de la ley 70 del 2019 se introduce el tipo penal de evasión fiscal como precedente de blanqueo de capitales, con algunas de sus complejidades que tampoco me quiero desviar en ese espacio porque tiene algunas complejidades puntuales. El artículo 155 describe la figura del cómplice primario dentro del tipo penal de blanqueo de capitales. El 156 hace referencia a la posibilidad de que los lucros de esta actividad criminal se utilicen para financiar campañas políticas. Oh, wow. Y yo me detengo muy particularmente en el 257. El 257 reviste de algunas complejidades, toda vez que, esto echar un momentito para atrás, no pierdan de vista el concepto de prever razonablemente. En la práctica, ¿qué pasa? Muchos de los sujetos obligados, dentro de sus programas de cumplimiento, introducen la capacitación obligatoria que tienen que recibir los colaboradores en la organización. Entonces, permítanme compartirles que a partir de allí, el Ministerio Público está en capacidad de acreditar que usted razonablemente preveía o entiende en qué consiste el tipo penal de blanqueo de capitales y dentro de un proceso, de una investigación, puede o señalar, o sea, si hubiese alguna falla dentro de la organización, hubiese algún tipo penal o alguna investigación penal en curso que involucrara a una persona o la empresa y se logra acreditar que fue capacitado, que fue entrenado, que estaba familiarizado con el concepto, puede haber algún tipo de imputación con respecto a estos delitos, sobre todo con especial atención al 257 del Código Penal. Se los comento para que cuando tengan la oportunidad lo revisen, porque no es objeto de la presentación. ¿Podrías llevarle un ejemplo? Por ejemplo, firmas de abogados. Ajá. Las firmas de abogados yo creo que tienen un punto débil importante. O sea, Panamá, la economía panameña pasa por la prestación de servicios. Nosotros no somos no somos un país industrial, no somos un país que tiene una economía primaria desarrollada. Y históricamente hemos sido incorporadores de sociedades, proveemos servicios financieros en la banca y otras formas del sector financiero. Pero, caramba, no podemos tirarle un paño blanco, ¿no? O sea, Panamá hace poco sufrió las consecuencias reputacionales de una investigación, una supuesta investigación periodística mal llamada los papeles de Panamá, que afectó de manera importante, como consecuencia tuvo una baja en la incorporación de sociedades anónimas. Entonces, como consecuencia de esa investigación penal y las modificaciones que se han ido realizando en el cuerpo regulatorio, en el marco normativo, ahora el abogado tiene que tener un montón de controles implementados para poder continuar operando vendiendo sociedades anónimas. Entonces, no puede, al ser sujeto obligado, no puede desconocer sus obligaciones con relación a la norma. Y fácilmente, producto del inventario o el historial de capacitaciones que haya desarrollado el oficial de cumplimiento dentro de la organización, se puede acreditar que sus colaboradores entienden estos conceptos, entienden estas definiciones, entienden su rol, muy probablemente han firmado el manual de cumplimiento de la organización y frente a una posible investigación por tipo penal, por algún ilícito, toda esta información pasa a la carpetilla judicial y pasa a ser parte del caudal probatorio del que dispone el Ministerio Público para hacer señalamientos puntuales contra empresas que no necesariamente buscan acreditar una condena, sino como parte de la estrategia de litigación para lograr lo que buscan es una colaboración eficaz para que se disponga de información más valiosa o que ellos consideren más valiosa
dentro del proceso que se está investigando. Entonces ahí la responsabilidad cae sobre el oficial de cumplimiento o sobre o los abogados, o sobre todos. Cualquier colaborador. A mí me gusta en mis equipos decirles que cumplimiento somos todos. Es que es así. Esto no es un concurso de quién tiene la culpa, de quién debió hacer el trabajo. Dentro de una organización tiene que haber un programa integral en el cual los productos y servicios que se ofrezcan, indistintamente cuáles sean, siempre que puedan ser utilizados para cometer este tipo de ilícitos, los procesos o los mecanismos mediante los cuales se gestiona la operativa de ofertar estos productos, estos servicios, tienen que ir de la mano con los controles que haya implementado la organización. Okay. ¿Para qué? Para acreditar de manera rápida y eficaz que en efecto la empresa tiene los controles, que participa proactivamente en su prevención y que en el evento de que se haya vulnerado algún control no se actuó de mala fe y en efecto, subrayo, no se preveía razonablemente Pero lavado de dinero. que era lavado, que los fondos provenían de alguna actividad ilegal. Ya. Entonces, me gusta señalar esto en esta parte de la presentación o de mis capacitaciones, porque me gusta hacer énfasis en que no somos una extensión del Ministerio Público. Casi. Puede sentirse así, Sí. pero no lo somos. Realmente, por ejemplo, en el caso de que usted detecte alguna operación que pueda ser sospechosa, porque así se llama, es sospechosa de parecerse a lavado de dinero en cualquiera de sus formas, el notario tiene su reporte. Y termina allí su rol. Habrá un debate posterior respecto de si debe, por ejemplo, en el caso del sistema financiero, mantener la cuenta abierta o no. Entonces son decisiones más bien de tipo administrativo. Si le preguntas al Ministerio Público, el Ministerio Público te va a decir no la cierres. Porque yo quiero ver la trazabilidad que surge a partir de aquí con la cuenta. Quiero ver quién se beneficia de los movimientos de entrada y salida en la cuenta bancaria. Pero ninguna institución financiera tiene pues La valentía. el ánimo de Apetito, decir, pasar. ¿Por qué tengo que yo arriesgarme a mantener una cuenta operativa dentro de la empresa que todos sospechamos que está lavando dinero? Entonces, normalmente en estos casos, sobre todo las instituciones financieras, aplican algo que no he encontrado todavía una palabra en español para decirlo, y risky. No te conozco, no te entiendo, lo que tú me parece, estás haciendo en la cuenta me parece raro, te termino la relación comercial. No quiere decir que estás cometiendo un ilícito, no quiere decir que vulneraste alguna norma, no quiere decir que inmediatamente te vas a convertir en un paria financiero, simplemente no me siento cómodo con tu modelo de negocio. Puede ser bastante delicado y afectar a las empresas inclusive. Yo tengo un caso de un cliente que le pasó que le cerraron la cuenta 3 días antes de la quincena, con planillas que pagar. Y el banco no te da explicaciones, no te reconoce nada. Nada. Es una cosa bien complicada y es bien al libre albedrío de la institución financiera. Al final, pues todos los términos y condiciones reposan en el contrato y es un contrato de adhesión en el cual la institución financiera se reserva el derecho de prestarte el servicio o no. Totalmente. Entonces, el ejercicio de la capacitación de hoy pasa porque generemos cierto contexto y podamos debatir al respecto de cómo entramos a gestionar nuestra obligación de prevenir el blanqueo de capitales e integrar algo de herramientas tecnológicas dentro de nuestros procesos para administrar los datos y entender de manera razonable de qué tamaño es la bomba de tiempo en la cual estamos sentados. Porque, caramba, un mal ejercicio, un mal cliente lo puede tener cualquiera. Sí. Un mal cliente lo puede tener cualquiera. Ojalá tuviéramos una bola de cristal como parte de las herramientas tecnológicas
y le pudiéramos preguntar a ChatGPT cuál de mis clientes es el malo, pero no es así. Entonces hacemos un ejercicio de levantamiento de la información sobre nuestros clientes, hacemos la calificación de riesgo, integramos en algunos casos, sobre todo cuando se trate de instituciones financieras, alguna herramienta de monitoreo transaccional, de filtro de nombre, y después nos persignamos. Confiamos en que el cliente se porte bien y no nos salga en algún periódico con algún señalamiento negativo. Entonces, la importancia de la prevención de blanqueo de capitales pasa por proteger el bien jurídico tutelado, que no es otro que la economía nacional. ¿Y la economía nacional en qué sentido? Me gusta utilizar un ejemplo muy práctico, no por nada en particular. Ya están Pero, por ejemplo, existen algunas... el sistema inmobiliario. El sistema inmobiliario, alguien desarrolla un proyecto inmobiliario, te vende una unidad departamental, te vende una casa, pero si por alguna razón tuvieras clientes que empiezan a comprar las casas cash, cosa que ya no pasa aquí después de la ley 23, muchas cosas que han cambiado, básicamente estaríamos frente a un ejercicio de oferta y demanda. Entonces, si dentro de un proyecto inmobiliario hubiese mucha demanda de unidades inmobiliarias que son pagadas en efectivo, por ejemplo, o sea que ya no se da su radio, sencillamente por oferta y demanda se disparan los precios. ¿Y eso qué implicaría? Que el resto de los panameños, vida mía, que sí aspiran a vivir en esa casa, se van a ver impactados por un cambio en el precio que es ficticio. Entonces, estas familias requerirían endeudarse por montos más altos o sencillamente no pudieran optar por la vivienda en determinados sectores. Luego, también el tema pasa por velar por su prevención, toda vez que en materia de seguridad nacional existen riesgos para la población. Cosa que nos pasa en este momento, el tema del tráfico de inmigrantes o el cruce de inmigrantes por el territorio. ¿Quién financia esto? ¿Cómo se paga? ¿Cómo le pagan a los coyotes? Pues hay un tipo penal que se asemeja al tema de trata de personas y realmente existe el riesgo de que estos flujos de capitales estén pasando a través del sistema financiero tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de nuestras empresas tenemos un cúmulo de información que debe ser analizada, que debe ser tratada para entender razonablemente en qué estamos sentados, en qué estamos metidos. Y con el propósito de proveer información a requerimiento de las autoridades o los reguladores cuando corresponda. Dependiendo del tamaño de la organización, sobre todo en el sector financiero, es muy complejo producir información estadística, por expresarlo de una manera coloquial, a pulmón. Es muy difícil. Tradicionalmente, quienes han liderado la gestión del riesgo en materia de prevención de blanqueo de capitales son las instituciones financieras. Aquí en Panamá, cuando caímos en una lista, creo que fue la lista negra, si mal no recuerdo, en el 2000, se hizo una modificación importante del marco regulatorio de la época para sacarnos de las listas de riesgo. Y se fue con la ley 42 en el 2000, a partir de la cual se han ido desarrollando muchos cambios. Pero en aquel entonces, esos cambios que introdujo la ley 42 impactaban principalmente a la banca, que al final del día es por donde pasa el flujo de capitales. Entonces, la banca está fácilmente 20 años adelantada, cuidado más, al resto de los sujetos obligados financieros y no financieros que operan en la plaza. Y dentro de este ejercicio se han ido desarrollando soluciones informáticas tendientes, por ejemplo, a monitorear la actividad transaccional. Existe cualquier cantidad de proveedores de software que se conectan a los sistemas operativos y te dicen, te estudian el comportamiento transaccional del cliente y te presentan alertas
que son parametrizadas como reglas, coincidencias de nombres, te revisan los nombres contra listas de riesgo dentro del proceso, sea de onboarding o dentro del proceso de monitoreo. Pero existen otros gaps que están descubiertos. ¿Qué pasa? O sea, hay algunas soluciones informáticas que no necesariamente se adaptan o se ajustan a las necesidades de firmas de abogados, a las necesidades de sujetos financieros más pequeños, como los asesores de inversión, las casas de valores. Entonces, de nada te sirve comprarte el super software si realmente no es compatible con los procesos y acabas haciendo un uso incompleto de la herramienta. De ahí la importancia de validar el funcionamiento de la herramienta a través de la calibración de los softwares. Ya que lo contrataste, tienes que velar, asegurarte cada cierto tiempo que esté bien calibrada las reglas, adaptarlo a la operativa del negocio. Entonces es un ejercicio dinámico que tiene que realizar el sujeto obligado para mantener vigente y al primer nivel los controles que tenga documentados en el manual de cumplimiento. Porque al final te va a juzgar tanto la autoridad competente como el regulador por lo que hayas dicho que haces en tu manual de cumplimiento. Entonces, existen otras tecnologías que han entrado de manera disruptiva a cambiar el juego y pueden ser integradas a la operativa del negocio para generar detección de anomalías, para documentar la trazabilidad del negocio o en algunos casos verificar la identidad utilizando algunos otros factores de identificación. No sé, Moisés, si les quería comentar algo ahí. Sí, aquí por ejemplo, el profesor menciona, bien, muchas gracias, eso también. Estas tres tecnologías que estamos viendo acá, en cuanto a inteligencia artificial, blockchain, biometría, de alguna manera vienen entonces a proveer al negocio soluciones muy puntuales, muy desarrolladas, adaptadas a ese proceso, al ambiente tecnológico que pueda contar la empresa, de poder entonces lograr estos objetivos, de detectar anomalías, de conservar esa trazabilidad, mantener esa integridad de la información que se está compartiendo entre ambas partes. Y obviamente, pues, en el último punto de biometría, poder verificar entonces quién es el que está realizando esa transacción y garantizar la seguridad de esos datos que se están almacenando. Particularmente ahí blockchain y biometría van muy de la mano, precisamente por un tema de protección de información, y lo vamos a estar viendo también a lo largo de la presentación. No podemos evitar que el tema de la gestión del riesgo de prevención de blanqueo de capital dentro de la organización pasa por una política correcta y adecuada de entrada del cliente, una debida diligencia buena, de calidad y oportuna, el monitoreo transaccional y distintamente de los productos y servicios que ofrezcan para que se generen alertas de acuerdo a cambios en el comportamiento del cliente y el proceso de reporte cuando corresponda. Entonces, la analítica de datos entra a jugar un papel clave en el combate contra el blanqueo de capitales. Esto pasa por entender qué tenemos, validar que en efecto somos lo que decimos que somos. ¿A qué me refiero? Voy a usar un ejemplo práctico. Si decimos somos una firma de abogados que incorpora sociedades para estructurar portafolios de inversión en bancos reconocidos, podemos documentar rápidamente que en efecto somos eso. ¿Cómo hablas la data? ¿Cómo validas que en efecto un porcentaje importante de tu cartera de clientes en efecto han sido adquiridas, por ejemplo, por intermediarios financieros regulados? Si no estás en capacidad de proveer esta data de manera rápida y eficaz, generas dudas sobre la organización, que es allí donde realmente, y esta es una opinión muy personal, radica el riesgo del combate contra el blanqueo de capital.
No pasa por si se cometió el ilícito dentro de la organización o no, sino pasa por las consecuencias económicas que sufre la institución que está bajo investigación. Difícilmente te recuperas, ni a título personal ni a título corporativo, del escarnio público que sufren personas y organizaciones cuando son mencionadas en la prensa, en fuentes abiertas por investigaciones por distintos tipos penales. Coméntales algo sobre el proceso de extracción de datos para la cuestión de analítica de datos. Sí, ahí veíamos en el un poco de inteligencia artificial, veíamos blockchain y biometría, pero al final, ¿cómo llegamos a necesitar eso dentro de la organización para lograr esos objetivos de detección de anomalías, de trazabilidad y demás? El punto de partida es esto, es el analizar la data analytics. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer cómo estamos actualmente. Empezamos a darle seguimiento a nuestros clientes, a nuestras empresas, a nuestras personas, su comportamiento de cierta manera, qué está sucediendo hoy en día. Y empezamos también a ver un poco entonces la historia. Esa es la esencia de empezar a hacer analítica de datos y bueno, esto se engloba bajo un concepto, bajo metodología llamada inteligencia de negocios como tal, que se centra en apoyar a la toma de decisiones en diferentes aspectos de los negocios. Entonces, por eso es que hablamos de esta data analytics dentro del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, porque a partir de ahí es que nos empezamos a dar cuenta que necesitamos. Necesito detectar anomalías. Necesito llevar una trazabilidad segura de la información que comparto con mi cliente. O debo verificar esa identidad. Entonces, cuando empezamos a hacer ese análisis de datos y ya tengo ese conocimiento actual, entra en juego la inteligencia artificial. Pero esta inteligencia artificial, como mencionaba Abdiel hace un momento, no es que vamos a preguntarle a ChatGPT quién es el malo o quién se está comportando de una manera posiblemente ilícita o que esté sujeto a una revisión o investigación. Es una inteligencia artificial que se va a encargar precisamente de ciertas acciones, como las cuales detectar estos patrones anómalos dentro del comportamiento de nuestros clientes o identificar actividades sospechosas, transacciones inusuales, que son posiblemente sospechosas. La tecnología nos va a ayudar a identificarlas para investigar, pero el que tiene conocimiento al final es el experto. Pero nos ahorra tiempo, nos ayuda a realizar este tipo de acciones de una manera mucho más rápida, mucho más eficiente. Asimismo, el análisis predictivo, poder entonces, de acuerdo a un comportamiento, de acuerdo a una historia, predecir qué puede suceder, qué puede se puede estar ejecutando en cuanto a las transacciones que se están manejando o movimientos, comportamientos de nuestros clientes. Esa es una parte de la inteligencia artificial que apoya este tipo de análisis de información. Pero también tenemos ciertas tecnologías que apoyan a la automatización de procesos. ¿Qué pasa cuando tenemos tareas repetitivas en cuanto a identificar o solicitar la información del cliente, de KYC, o regulaciones, normas sobre AML? Necesitamos trabajar de manera rápida, necesitamos accionar de manera rápida a las investigaciones, a tomar decisiones, y la automatización de procesos también nos va a apoyar con ciertos componentes de inteligencia artificial. Vamos a hablar también un poquito de eso. Y todas estas tecnologías nos van a apoyar al final en esa mejora de la toma de decisiones y acciones. Particularmente, la tecnología de inteligencia artificial que apoya estas predicciones o detección de anomalías va a ser lo que se conoce como Machine Learning. En otros momentos lo podríamos estar encontrando como aprendizaje automático. ¿Por qué? Porque es una tecnología, un algoritmo, un modelo analítico avanzado que a partir de la historia y de lo que se va generando en cuanto a los datos que estamos almacenando, empieza a aprender y empieza a identificar entonces, de acuerdo a los criterios que nosotros le indiquemos, patrones de evaluación, variables de evaluación, cuáles son los comportamientos, cuáles son las posibles anomalías, las posibles transacciones sospechosas, y poder analizar la información que tenemos. Que a medida que pasa el tiempo, tendremos mucho volumen de datos, el conocido tal vez Big Data que puedan haber escuchado también dentro del ambiente de tecnología. Entonces, estas son las tecnologías que nos aportan a ese análisis de información, ¿no? Parte del proceso de conocimiento del cliente
pasa por tener una verdadera conciencia del patrón de comportamiento del mismo. O sea, el KYC no se limita al formulario. O sea, el formulario es la foto inicial de una película, que es la relación que vamos a tener con el cliente, y tenemos que estar en capacidad de monitorearlo para detectar inusualidades. Habrán algunos sectores que dirán, pero yo cómo hago eso si lo que ven son, por ejemplo, sociedades. Pero estás en capacidad de documentar cada qué tiempo tu cliente te pide sociedad. Estás en capacidad de pedir cada qué tiempo tu cliente te pide cambios en las actas. Estás en capacidad de documentar cada qué tiempo tu cliente te pide cambios en la composición de la junta. Porque son patrones de comportamiento que razonablemente tenemos que entender. No es lo mismo el cliente que adquiere un vehículo corporativo para gestionar su patrimonio o su herencia que el cliente que tiene una operativa real en determinada área de la economía nacional. Entonces, entender cuál es la normalidad del cliente a partir de la información que levantamos con el KYC nos va a permitir detectar anomalías. Inicialmente se pueden detectar por simples análisis de concentración o fotos periódicas de la historia de la masa de clientes. Entonces, entendiendo qué es una anomalía respecto de la zona redundante, la normalidad, o al menos lo que se declaró inicialmente, podemos a través del uso de la tecnología empezar a predecir algunas conductas y eso nos va a permitir ajustar la calificación de riesgo para tomar de manera oportuna algunas decisiones, por ejemplo, hacer requerimientos de información complementaria. Sí, y ahí, digamos, pasando a la parte de automatización, como les mencionaba, Machine Learning, analizamos los datos, predecimos, detectamos, pero también tenemos tareas dentro del cumplimiento del KYC o la AML, tareas repetitivas que tenemos que estar ejecutando diariamente, toda la semana o determinada frecuencia, que nos quitan tiempo. Nos quitan tiempo de poder darle un seguimiento al cliente, darle un análisis, tomar decisiones sobre el mismo. Y aquí, por ejemplo, tareas muy comunes en donde cuando requerimos validar determinado nombre contra N cantidad de listas, toma tiempo. Sin mencionar de que la lista como viene, en un PDF. Si lo quiero hacer un poco rápido, tengo que pasar ese PDF, escribir manualmente, quiero apoyar en un Excel o algún otro documento, todo lo que exista ahí y empezar a hacer comparativos. ¿Cuánto nos puede tomar eso? Todo un día y la cantidad de clientes, semanas. Tenemos que cumplir con un informe con un regulador o a nivel interno. Entonces, con la automatización de procesos podemos hacer actividades como detectar automáticamente la información que existe en ese documento PDF, en esa lista, pasarla a un almacenamiento dentro de la corporación y realizar análisis automáticos o verificaciones automáticas de coincidencias en esos nombres. Un ejemplo muy puntual. Entonces, de esta manera, la automatización de procesos, lo podemos encontrar también como RPA, nos permite incorporar tecnología de inteligencia artificial, criterios, reglas de negocio para lograr eficiencia en esas tareas que simplemente son muy operativas y dedicarnos a la estrategia. Humanizando un poquito la explicación propia de un ingeniero informático. En la práctica, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en bienes raíces, en ferias, se levanta la información del KYC en un formulario escrito. Para firmas de abogados, compléteme, por favor, el señor cliente, lléneme estos formularios. La venta de autos también pasa por el llenado de un formulario. Pero ¿qué tal si les digo que hay herramientas tecnológicas accesibles que escanean la data que se ha capturado en los formularios y te la pasan automáticamente a una base de datos que se convierte entonces en el insumo para gestionar un tablero que te permita entender cómo se concentra el riesgo dentro de tu organización? Wow. Permitiéndote así liberarte. Imagínate un mundo en el cual, esto es algo de lo que nadie habla. En la práctica tenemos que continuar con el negocio, lo tenemos que seguir vendiendo, pero muy probablemente tenemos un proyecto de actualización de datos que nos está respirando en la nuca
y nos viene persiguiendo porque no tenemos el recurso, no tenemos las horas hombre. Entonces, ¿cómo hacemos para liberar tiempo para dedicarle al menos un porcentaje más relevante de tiempo a tareas más productivas? Eso lo hacemos a través de la automatización del proceso. Claro. Temas de extracción de datos, temas de monitoreo de transacciones, creación de bases de datos para gestionar la información y entender dónde estamos, y poder aplicar un proceso de analítica de datos sensato que nos permita entregar la información a los reguladores, completar los reportes periódicamente y que cada vez se van a incrementar de una manera intensa. Eso lo podemos hacer a través de la automatización de procesos con el uso de robots. Sí. Y bueno, les comentaba, de acuerdo a la pirámide, blockchain y criptomonedas, pues, o la parte, también están un poquito relacionadas. Y de manera muy simple y muy resumida, blockchain nos permite llevar una trazabilidad, tener transparencia en toda la información que estamos manejando, con un origen continuo, compartiendo con nuestros clientes, con nuestra organización, documentos o simples datos que nos van enviando, que vamos requiriendo del KYC o de cualquier información complementaria que solicitamos de acuerdo a una investigación. Entonces, blockchain lo que nos va a garantizar es esa trazabilidad de dónde viene la información, a dónde llega, un ambiente seguro, protegido, Que los datos no son alterados. y que no son alterados. Porque a veces es un poquito lo más diferenciador, de que esa información se mantiene íntegra, sin modificar, en todo el periodo donde se está compartiendo. Entonces, no solamente para un tema de documentos o información, va relacionado también con el manejo de criptomonedas como activos, en donde pues bajo regulaciones, normas de lavado de dinero, pues entran a jugar un papel muy importante en garantizar esa trazabilidad de cómo se están moviendo este tipo de transacciones, pagos, para tenerlo de una manera muy eficiente, de una manera muy rápida y poder entonces garantizar esa integridad. Así que está muy relacionado en ese sentido la parte de blockchain. A nivel legal, ¿tiene algún tipo de validez ahora en Panamá? Porque si yo presento que es un documento de blockchain que fue íntegro, no sé qué nivel probatorio voy a tener en el momento o algo así. Sí, ahí va mucho de la mano con respecto a las regulaciones y leyes que existen actualmente e incluso el tema de protección de datos también, vamos a hablar un poquito más adelante, pero sí hay soluciones que estamos manejando, incluso actualmente en BDO con blockchain, con tecnología blockchain, porque al final garantiza esa trazabilidad principalmente y adicionalmente la parte de integridad. Claro. Al final lo que se busca es la capacidad de gestionar la información rápida, oportuna y veraz. Y si estás en capacidad de acreditarlo, por ejemplo, dentro de un proceso penal, de que nunca se enfrentemos a eso, pues se convierte realmente en una alternativa. Mira, como por ejemplo, las personas que no están familiarizadas con los activos digitales como las criptomonedas, de repente lo ven algo un poco lejano, pero es algo que en la práctica ya está sucediendo, ya está aquí, es real. Pero yo trato de plantearlo en todos los espacios que sea posible. Repito, un riesgo bien común. La mayoría de los bancos, creo que hay solamente un banco que abiertamente te dice, tu cliente de criptoactivo, ven, yo te conozco, yo te entiendo, me siento cómodo con tu operativa. Pero el resto de los bancos, al no estar familiarizados o no contar con herramientas tecnológicas adecuadas para monitorear el comportamiento de los bancos, aplican de-risking y dicen, estás operando con activos digitales, te cierro la cuenta, no me siento cómodo. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en la práctica? Todo el mundo está intercambiando monedas digitales y perfeccionan negocios pagándose con activos digitales. Pero el proceso de compensación se hace a través de un exchange, que no es otra, es una cosa, es un espacio en línea para que los tenedores de activos digitales compran y venden. Pero en la práctica, ¿qué está pasando? Si Fernando selecciona dentro de la plataforma a Ahmed para que le compre sus activos digitales, Ahmed esa compra la va a pagar en efectivo. Y a la cuenta de Fernando, alguien le va a depositar. Entonces,
ese depósito puede llegar de AMEP o de un tercero. Puede llegar de una transferencia bancaria o puede ser sencillamente que alguien cruzó, hizo la fila en la caja y metió el dinero en efectivo. Entonces se perfecciona el tipo penal, pero realmente el banco lo que tiene es la cuenta de Fernando y recibió un depósito mientras no salga del umbral transaccional, realmente No pasa nada. no pasa, o sea, no lo detecta. No, es complicado, no es imposible, va a depender de la herramienta y la calibración que haya hecho de la... ¿Cómo ve el regulador panameño a este banco que acepta cripto? Ir a hacer una pregunta para la superintendencia de banco. Yo te soy franco, a mí me gusta el tema de los activos digitales. Es una opinión muy personal. Yo realmente creo que el tema debería estar regulado por la superintendencia del mercado de valores. Si bien es cierto, los activos digitales sirven como, pueden ser utilizados como medio de pago, como cualquier otro activo, en la práctica se parecen mucho más a un título valor, a un bono, a una acción, al comportamiento que tienen este tipo de activos, que al dinero per se. Entonces, es un tema que vale la pena integrar a discusión. Hay otras soluciones que forman parte del paquete que los sujetos obligados deben considerar. El tema de validación de huellas digitales, las herramientas de reconocimiento facial que ya están disponibles, algunas más complejas como el escaneo de iris o el reconocimiento de voz. Ojo, siempre prestándole una atención importante al tema de protección de datos. Ese es el nuevo cumplimiento que tenemos que validar en la plaza. ¿Qué pasa? En la medida en que las instituciones financieras, los sujetos obligados, financieros y no financieros, tengan quizás la voluntad de intercambiar, mira, no necesariamente datos en tiempo real, sino a veces en algunos casos alertas, puede reducirse la probabilidad de ocurrencia de algunos eventos. En la práctica es muy complicado que un oficial de cumplimiento que haya detectado un hecho de riesgo dentro de su organización llame al otro y le diga, oye Raúl, mira, me pasó esto, atado para allá. Pero sería un mundo ideal en el cual pudiéramos trabajar entre todos para reducir que se perfeccione este tipo de delitos. Paralelamente, los supervisores han hecho esfuerzos importantes de trabajar de manera conjunta para alinear estándares en materia regulatoria para prevenir el mismo ilícito, porque a veces tenemos sujetos de alto riesgo que migran de un tipo de actividad económica a otro y vale la pena tener esos controles de manera estandarizada. Otra herramienta que nos permite mantenernos a la vanguardia es, además de, ojalá contar con plataformas de colaboración, integrarse a grupos de trabajo y algunos foros gremiales, asociaciones oficiales de cumplimiento, probablemente en AmCham también tenga un comité que trate el tema de prevención de blanqueo de capitales o de cumplimiento normativo, porque son focos en los cuales se discuten las experiencias que han tenido los distintos miembros y le va a permitir a la escucha activa adecuar los procesos y los controles que están implementados en sus organizaciones para mejorar. Vuelvo al principio, no nos toca tener una bola de cristal, sino tratar de aplicar las mejores prácticas dentro del sector económico y en la plaza para prevenir el blanqueo de capital. ¿Qué desafíos nos vamos a encontrar en materia regulatoria? Porque las leyes tienen que empezar a considerar la manera disruptiva en la que ha entrado la tecnología y lo dinámico de los cambios. Pues normalmente la evolución tecnológica va mucho más adelantada que los cambios regulatorios. Entonces, a veces el proceso de constitución de leyes en Panamá se vuelve tedioso. Aquí en Panamá hace un par de años hubo un intento por aprobar una ley cripto. El texto o los textos, porque al final eran como 3 cuerpos normativos que los compilaron. Querían regular muchas cosas al mismo tiempo. Que era como un Frankenstein jurídico.
realmente acabó dando al traste. Murió el bebé en la cuna. Me parece que la iniciativa como tal era buena, porque en efecto el tema cripto está sucediendo. Y voluntariamente todos los operadores miran hacia otro lado y dicen, yo no opero con cripto, pero está pasando en tu institución. Entonces, no está, el marco regulatorio no se está adecuando a la velocidad con la que cambia la tecnología. El tema de protección de datos y asegurar, y la forma en la que te aseguras de que estos no son vulnerados y que se mantienen confidenciales, entra a jugar un parte importante en la operativa de las empresas y también tiene que ser considerado dentro del marco regulatorio, lo cual va a afectar entonces la interpretación de los juzgadores y de los investigadores frente a algunos procesos judiciales que puedan con los que nos podamos encontrar. Esta actualización debe reflejar realmente los desafíos que están encontrándose con las nuevas tecnologías y con el propósito, obviamente, de prevenir blanqueo de capitales, comprendiendo el contexto digital en el que estamos operando y que se ha acelerado post pandemia. De la misma manera, pues los reguladores tienen que contar con mecanismos de coordinación que le permitan hablar el mismo idioma y gestionar los mismos riesgos que estamos discutiendo. El tema de protección de datos tiene que ser también incorporado dentro de los procesos de KYC de las organizaciones y las herramientas digitales que hayas contratado para hacer búsquedas, para almacenar la información o los resultados de estas búsquedas tienen que ser de alta calidad. Ya sobre la superintendencia de bancos y creo que el mercado de valores también ha integrado dentro de su marco regulatorio reglamentaciones que les aplica para el cumplimiento de la ley 81. Entonces, el tema de el consentimiento informado y las formas de consentimiento y cómo este documento tiene que formar parte del proceso de recopilación de datos. Puede haber una discusión en la plaza respecto de por ejemplo, el escaneo digital. Había un banco que te decía, compárteme tu rostro pues, para validar que eres tú dentro del proceso de onboarding. Entonces, había una discusión respecto de, pues, tomar mis datos, porque mi imagen es parte de mis datos personales. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el alcance? Son discusiones que tienen que entrar también en este proceso. Dentro del manejo de la data, necesariamente los sujetos obligados y los financieros, nuevamente reitero, el sector financiero está mucho más adelantado que el sector real. El sector real está en el proceso, ¿no? La ley 23 data del 2015, la ley de protección de datos es mucho más reciente, pero está todavía, creo que en una infancia en materia de prevención de blanqueo de capitales en comparación con ya la madurez que tiene el sector financiero. Sin embargo, es necesario que los sujetos obligados comprendan que tienen que contar con herramientas digitales o herramientas tecnológicas que cumplan con altos estándares en materia de ciberseguridad. No sé si les quiere comentar algo. Sí, aquí no, definitivamente. Lo veo muy a la par de lo que es inteligencia artificial. Ciberseguridad también es lo que se ha estado planteando mucho recientemente, y precisamente porque ahora no solamente es esa información que estoy recibiendo de transacciones de mi cliente, sino que empiezo a capturar temas de reconocimiento facial, biometría, verificación de identidad, entre otras, que es producto de lo que veníamos hablando de analítica. Necesito ver más datos, necesito analizar más información, necesito tomar más decisiones, y mucho de esto está relacionado precisamente a lo que venimos hablando de la prevención del blanqueo de capitales. Entonces, cuando empiezo a tomar esas decisiones, a realizar esos análisis, tengo que tomar en cuenta de manera muy segura esos elementos tecnológicos de protección de datos, protección de la información dentro de mi organización. El tema de los casos de éxito normalmente los encontramos más que nada en la región, ¿no? Hay algunos, sobre todo instituciones financieras importantes, que han instalado
algunos casos, normalmente a partir de que tuvieron el problema. Por ejemplo, HSBC hace muchos años tuvo una multa importante. Le levantan la cartel Tema de del gestión de golpe. riesgo, claro. Entonces, los desarrollos que hicieron con posterioridad, pues le permitieron, aparte luego de pagar la multa, que les tocó, pues adecuar algunos controles. Yo quiero adelantarme un poco porque les quiero mostrar ejemplos prácticos de cómo se gestionan estos riesgos. No sé si les muestra. ¿Recuerdan cuando les hablaba de cómo llegamos a necesitar inteligencia artificial, machine learning, soluciones de verificación avanzada o blockchain? Pues parte de el analizar la información. Esto que tenemos acá es un dashboard que utiliza datos de préstamos, pagos realizados por un cliente, información de en qué sucursal se realizó, además de la parte de cumplimiento de una calificación de riesgo y el estado de actualización de esa información, de ese KYC de nuestro cliente, donde empezamos a analizar cómo está la situación actual y empiezo a realizar mi investigación sobre cómo está mi cliente, cuál ha sido esa historia, y ese es el primer paso, ese es mi primer punto de partida para yo identificar. Necesito entonces hacer alguna detección automática, necesito hacer alguna predicción o algo por el estilo. En ese sentido, pues aquí la parte de digital o de tecnología se vuelve un brazo aliado del oficial de cumplimiento. Y en este caso, nos apoyamos de, por ejemplo, Abdiel. Tendría algún tipo de consultas desde el punto de vista del cumplimiento y esta sería la plataforma que daría soporte a eso, a esas investigaciones. Y lo hemos hecho también con expedientes de firmas de abogados, por ejemplo. Agarran y, o sea, tienes tus datos, son tus datos, no han migrado a ninguna herramienta digital, esto no está cargado en la nube, está en tu repositorio, está en tu computadora, así lo tengas en un cuadro Excel bien ordenado. Tienes acceso a entender cuándo vencen los documentos, tienes el dato de cuándo vencen los documentos, tienes el dato que utilizaste para asignar la calificación de riesgo, tienes la fecha de inicio de la relación comercial para la prestación de servicios. Te empiezas a preguntar cosas y te permite gestionar esto. Por ejemplo, aquí este ejemplo lo utilizamos con el caso de una financiera, una empresa financiera. Financiera, triste, llámenle si quieren ponerle un nombre, pero le preguntas cosas como, dime cuántos clientes tengo de alto riesgo en esta organización. Y ahí se va. Es un dashboard interactivo, de acuerdo a los elementos que tengo visualmente. En este caso, este cuadro que está acá es la calificación de riesgo. Selecciono el riesgo alto y él me va filtrando entonces toda la información. Tengo un total de 1.295 clientes. Los tengo filtrados entonces o se están representando de acuerdo a la sucursal en donde inició en este caso pues el tema de la información del préstamo, donde se solicitó ese préstamo, una ubicación geográfica y acá abajo tenemos la parte de ese estado de cumplimiento de su información actualizada. Y te permite tomar decisiones. Por ejemplo, me dices cuántos clientes tengo en la sucursal de David calificados como de alto riesgo que tenga que actualizarle la información en octubre. Todo Específico. ¿Qué clientes son estos, Moisés? Y adiciono quienes están en cumplimiento vencido. Yo me puedo ir a un detalle. Y yo sé que tengo que actualizar esos 8 expedientes en octubre que corresponden a la sucursal de David. Pero pude responder rápido. Y esto mismo lo podemos desarrollar para expedientes de sociedades anónimas. Se hace el ejercicio de extracción de datos, de levantamiento de la data, se depura la data a través de una asesoría y se hace el trabajo de creación de dashboard digital. En el caso de firmas de abogados, no sé si lo tienes allá abierto. Nosotros agarramos de manera muy simbólica, le pusimos al abogado responsable. El mismo se nos vamos a buscar alto riesgo.
Bueno, de los altos riesgos estamos al día, no hay ningún pendiente por actualizar, pero tenemos unos que se tienen que actualizar pronto. Entonces, por acá. ¿Cuántas sociedades tengo por jurisdicción? ¿Cuál es el país de origen de mis clientes? ¿Qué calificación de riesgo le otorgué? ¿Qué abogado es el que tiene el expediente? ¿Desde Wow. cuándo lo tienes vencido? Y te permite levantar información que quien sea el responsable de gestionar el riesgo de cumplimiento dentro de la empresa tiene que documentar en sus reuniones periódicas delante de un comité, porque ese informe que se presenta al comité de cumplimiento se va a convertir en la salvaguarda del oficial de cumplimiento. Y era lo que me preguntaba Meta hace poco. ¿A quién le toca? ¿Al oficial de cumplimiento o al equipo? Cumplimiento somos todos, pero lo malo es que si la persona responsable de cumplimiento no lo pone en el informe que dirige al comité de cumplimiento, pareciera que nunca hubieran tocado el tema. Entonces, pierdes la oportunidad de tener un elemento probatorio y decir, yo no sabía que Pepito Flores estaba cometiendo un acto irregular porque dentro de mis controles automatizados y mis herramientas digitales no saltó en mi copia. Palabras más, palabras menos, eso era lo que teníamos. Voy a compartirles. En el caso de que tengan alguna pregunta. A ver, bueno, agradecemos a Abdiel por compartirnos esta información sumamente valiosa con todos los miembros de este comité y que seguramente es y será de interés para todos, como mira ese desafío que enfrentan las entidades de los distintos sectores, principalmente el financiero y cómo estos se pueden ir abordando. Mientras tanto, si tienen algún comentario, alguna consulta, pueden hacerlo en el canal del chat, los que están conectados en Teams y acá también. Y seguramente a ti le estará respondiendo estas preguntas. Yo inicio con una pregunta sobre qué mejores prácticas realizan las entidades financieras de otras latitudes para que traería grandes beneficios para aplicar la tecnología y abordar estos riesgos relacionados al blanqueo de capital. Te tengo que decir que la mejor práctica que he visto fuera de frontera es lo estricto con lo que los reguladores evalúan la calidad de la evaluación independiente de cumplimiento y la forma estricta en la que se valida que la calibración de los sistemas sea realizada por personas idóneas. De hecho, hay algunas jurisdicciones, como por ejemplo Puerto Rico, se toma la libertad, se toma la atribución de hacer su lista de personas autorizadas para las calibraciones. Claro, entonces, y el que calibra no puede ser el que audita. Porque alguien implementa, después de la implementación, alguien tiene que ir a validar la calibración o a calibrar, y necesitas un tercero que haga una evaluación independiente de la gestión de riesgo, incluyendo la efectividad de la reportería que produce el sistema y que también calibrado está, y no debe ser la misma cosa. Interesante. Tu opinión, Abdiel, localmente, para dentro de las fronteras, ¿qué retos han identificado en esa parte de la calibración? ¿Son conscientes las instituciones que esto es un modelo que tiene que, al igual que un automóvil, darle mantenimiento? Porque si no, la máquina puede sufrir efectos irreversibles. De la misma manera, un modelo tiene que realizarse. ¿Qué aspectos han identificado los retos o usualmente son las cosas que encuentran con la cartera? Mira, normalmente el sector financiero, liderado por la banca, es la que tiene un peso específico de mayor relevancia, además del marco regulatorio local, integran los requerimientos que le hace la banca corresponsal. En algunos casos, lo digo muy coloquialmente, los bancos le tienen más temor al banco corresponsal 100%. que al regulador.
Y en efecto, en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de ver algunas discusiones en las que los bancos le dicen a los corresponsales, no, yo no trabajo con cripto. No, yo sé que tú trabajas con cripto. Porque los bancos corresponsales tienen muchas herramientas digitales de alto nivel que aplican en la revisión de sus servicios de corresponsalía. Entonces, en este sentido, pues los bancos adoptan prácticas que les recomiendan sus corresponsales, como lo es el tema de la revisión de la calibración y que se emitan informes independientes producto de un audito a esta calibración y a la reportería que producen los sistemas, de cara a explicarle a su corresponsal cómo gestionan los riesgos que están asumiendo. Creo que los retos internos en materia financiera pasan porque el regulador evalúe la conveniencia de incorporar estas prácticas al marco regulatorio local, especialmente en el sector, no solo en el sector bancario, sino en el sector de valores. En el sector de valores hay algunos retos importantes que podemos asumir y que podemos gestionar, dada la calidad y la experticia de los profesionales que tenemos en la plaza. Y también tenemos este mismo tipo de retos en el sector real. A veces queda un poco rezagado, producto de quizás la temprana infancia que vive el marco regulatorio para firmas de abogados, para bienes raíces, para empresas comerciales que operan en zonas francas, para distribuidores de autos, para los cuales, caramba, sí, la ley es del 2015, pero el proceso de implementación ha sido tortuoso. Los registros contables, por ejemplo. El tema de los registros contables y la forma en la que van a ser almacenados, la forma en la que van a ser recolectados, ¿no? ha sido, creo que ha creado un trauma dentro de la plaza, así que creo que uno de los retos va a ser el proceso de regularización, de normalización, el uso de herramientas digitales o que se consideren estas dentro de los marcos regulatorios del sector real en materia de fracción. Vale, excelente. No sé si tienen alguna pregunta, consulta adicional o en el canal del chat. Bueno, mientras tanto, un mensaje parroquial. Están invitados al membership, el Recognition y Networking el día jueves 26 de septiembre, de 6 a 9 de la noche, que se va a realizar en el Hotel Waldorf Astoria, en el Salón Ginger Lounge. Para los que quieran participar, la preventa está en $45 hasta el día 20, bueno, que los invitamos. Bueno, no sé si hay alguna consulta o... Una pregunta, para el tema de la tecnología blockchain, ellos, o dentro de la tecnología, ¿implica solamente la parte de la transacción del criptoactivo o incluso te traza cuando ya pasa moneda fiat, o sea, cuando entra a las instituciones bancarias? Mira, he visto dos herramientas que son soluciones que te permiten rastrear seguir la trazabilidad del movimiento de algunos activos digitales, identificando oportunamente las billeteras. Ok. ¿Cuáles? Ya. Una vez que el activo digital pues, cambia de mano importante, lo has ubicado mediante geolocalización en una plaza, hay algunas herramientas que te permiten inferir que pasa un proceso de compensación. Entonces, al final, la moneda la puedes rastrear hasta Binance. ¿Qué pasa? En la práctica es tan rastreable el tema, la ruta que sigue el activo digital, que no es que sea la mejor herramienta para lavar dinero. No, total. Porque tiene muchísima trazabilidad. Pero en la práctica, como hay algo de anonimato detrás de las billeteras, se hace complejo pues, que las instituciones financieras tradicionales digan, voy a aceptarlo. O sea, sí, toca que el banco le abra la puerta a su cliente que transa activos digitales, le diga, yo te lo voy a administrar. Yeah. Imaginemos un portafolio de inversión. Total. Que tienes que pasar por la asesoría o la ayuda de un broker que te va a levantar información y que vas a utilizar
otras herramientas digitales o súper especializados para monitorear que tus activos no vayan hacia billeteras sancionadas por OFAC o que no provengan de billeteras sancionadas, que las hay. O sea, es un tema que hacen. Sí. La Oficina de Control de Activos Extranjeros no tiene tiene un portafolio de billeteras sancionadas que apenas identifican plata entrando, plata saliendo, le caen a las personas, a los beneficiarios de esas transacciones. Entonces, claro, pasa fuera del sistema bancario tradicional, pero es fácilmente identificable el momento en el que se produce la compensación. Yo lo pregunto porque decir que la banca diga, yo no trabajo con cripto, es nada más como que le tapa los ojos. Si en algún punto, cuando compensa, entra alguno de las instituciones financieras. Así que Lo que pasa es que los sistemas de monitoreo transaccional están, en la mayoría, o hay algunas excepciones, te permiten identificar patrones de comportamiento, volúmenes de depósito, volúmenes de retiro, si fue en efectivo, si fue en transferencias, si fue en cheque, y te permiten compararlo contra un perfil inicial o contra un perfil histórico estadístico. Mientras se mantenga en ese volumen, pasa de barra. o sea, es indistinto. Y el problema realmente se produce en el momento de que Moisés le vende activos digitales a través de, por ejemplo, Binance, pero existen otras plataformas de compensación. Y si Raúl le quiere pagar por transferencia, lo puede hacer. Pero si quiere hacer la fila, con ventanilla y depositar un sobre, como el volumen no va a ser, No dispara. no dispara la maleta. O sea, ¿cuánto recoge en efectivo una inmobiliaria en una feria de vivienda? En concepto de abono de casas. ¿Cuánto recoge un distribuidor de autos en una feria de autos? ¿Qué pasa con los clientes en materia de sociedades que ingresan al país con alto volumen en efectivo? Pues no me siento confiado. Zona Libre tuvo un tiempo, por ejemplo, con clientes cubanos y haitianos que viajaban con efectivo, o que al menos llegaban a la Zona Libre con efectivo. Entonces, ahora se puede hacer a través de activos digitales. Entonces, ese proceso de compensación, mientras quede dentro de los rangos que se han parametrizado en las reglas, es complejo de detectar. Vale, excelente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos que se mantengan al tanto en redes de AmCham, así como el contacto de LinkedIn de mío y el de Raúl, para que estén al tanto de las próximas reuniones y no solamente del Comité de Finanzas, sino de los otros comités. El siguiente tema va a ser el próximo mes, que va a ser un tema sumamente interesante donde vamos a tener a David Sayed de PwC, donde vamos a ver las perspectivas económicas y los desafíos que se estarán enfrentando para el año 2025 muchas entidades, entendiendo que estas entidades ya están en esa fase de realización de los presupuestos. Así que, bueno, muchísimas gracias y que tengan todos buenas tardes.